Hola, estamos en Punta Couso, un pequeño rincón de las Rías Gallegas, en España. Este sitio tiene una salida al mar muy bonita y quien nos recibe en su casa es Jacomina Kistenmacher. Jacomina es una de las artistas que conoce y utiliza los cuencos tibetanos, los gongs y la voz, junto con otros sonidos para crear belleza en comunión con la naturaleza y a su vez en comunión con el cuerpo, ayudándole a la persona al encuentro consigo mismo, a la sanación, a la armonía. Jacomina, ¿cómo llegaste a este rincón del mar en Galicia? Vino aquí después de un largo viaje por el océano en barco de vela y me enamoró del océano. Entonces yo soy holandesa de nacimiento y cuando volví a Holanda decidí ir a un sitio en Europa cerca del océano. Y mirando en la mapa eso que voy a Galicia. Sí. Jacomina, ¿se puede lograr una comunión entre los instrumentos que tú tocas y todo lo que rodea este lugar? Los sonidos de la naturaleza, el viento, las olas, los pájaros. Para mí hay una gran conexión entre el tipo de sonidos que hago yo con los cuencos tibetanos, con los gongs monocorde, con la voz y también con los crótalos, y tengo algo de tubos armónicos también. Ya para mí son sonidos de silencio, de la escucha, y aquí en la naturaleza para mí es también mucha escucha. Es como ya se funden de una manera u otra. Y las dos cosas a mí me lleva a un nivel más profundo de sentir a mí misma y de la totalidad. Y tanto los cuencos como los sonidos de la naturaleza para mí tienen este efecto. ¿Qué quieres decir cuando hablas de sonidos del silencio? Ya, los sonidos del silencio para mí es sonidos que te llevan a tu interior a escuchar a ti mismo, que te tranquilizan, que no te sacan fuera de ti, pero te llevan hacia dentro. Y lo que me preguntaste antes, la relación con los sonidos de la naturaleza. La naturaleza, los sonidos están llenos de armónicos naturales y todos los instrumentos que estoy utilizando también son instrumentos de armónicos naturales. Entonces ya tiene una correspondencia de de sonidos de la naturaleza, pero también de nuestro cuerpo, de todo lo que hace sonidos naturales. Entonces no son instrumentos que están afinados, porque tan pronto que empiezas a afinar un instrumento vas quitando sonidos de sus armónicos naturales para quedarte con un tono afinado. Con los instrumentos que utilizo yo tiene toda la riqueza todavía natural, y entonces ya hay la relación con toda la naturaleza también.